Vamos a hablar un poco sobre la fusión emocional. Me voy a basar en el libro de Laura Goodman de La maternidad y el encuentro con su propia sombra. Muchos aspectos ocultos de nuestra psique femenina se revelan y activan con la presencia de nuestros hijos. Son momentos de revelación muy importantes en los que, si estamos dispuestas a vivirlas como tal y si encontramos un sostén emocional de nuestras personas amadas, podemos enfrentarlas. Aunque cada mujer es muy diferente entre sí, entramos en un territorio que es para todas, es universal. Es esperable querer discutir acaloradamente estos puntos, decir si estás de acuerdo o estás en desacuerdo. Lo que realmente se espera es de que te resuene de manera emocional en tu interior estos puntos, que te enfrentes a ti misma. Y pues deja que lo que no te sirva continúe su camino. Otórgate el permiso de ser tú misma. Y bueno, vamos a empezar a revisar el capítulo 1 de la maternidad y el encuentro con su propia sombra, que se llama Una emoción para dos cuerpos. La fusión emocional. En el momento del parto se da una separación física entre el cuerpo de mamá y bebé, pero no existe como tal una separación emocional en ese instante. De hecho, esa separación emocional vamos a ver que dura mucho más tiempo de lo que se cree que dura el puerperio. Aquí en México se cree que dura cerca de 40 días, pero vamos a observar que llega a durar hasta 2 años la etapa puerperal. ¿Por qué ocurre esto? Porque emocionalmente siguen fusionados la mamá y el bebé. Lo que la madre llega a sentir, le preocupa, lo que rechaza a su bebé, ella lo siente como propio. Lo que llega a sentir el bebé lo siente como propio. En este modo son dos seres en uno todavía. Al mantener inmaduro el intelecto, conserva sus capacidades intuitivas, telepáticas, sutiles, que están absolutamente conectadas con el alma de su madre. La mamá atraviesa este periodo desdoblada en el campo emocional, ya que su alma se manifiesta en su cuerpo y del bebé. Lo más increíble es de que el bebé siente como propio todo lo que siente la madre, pero el bebé sí es capaz de expresarlo, sobre todo aquello que ella no puede reconocer, de lo que no es consciente, y le delega a la sombra. Si continuamos con esta idea, si un bebé se enferma, llora desmedidamente o está alterado, será necesario atender el cuerpo espiritual de la madre, reconociendo que la enfermedad del niño o su síntoma manifiesta una parte de la sombra de su madre. Entonces sería preciso preguntar: ¿por qué está llorando tanto, mamá? ¿Qué es lo que no te permite desahogarte? ¿Qué es lo que te frustra? ¿Qué es lo que te hace sentir incómoda? ¿Por qué te sientes presionada? La mayoría de las personas solemos rechazar aquello que la sombra va revelando, esos pedazos de sombra que se cuelan por las aberturas del alma. Por algo se le llama sombra, porque no es fácil verla ni reconocerla, a menos que se refleje en un cuerpo cristalino y puro como el del bebé o el de nuestros niños pequeños. La respuesta está en el interior de cada madre si acepta recibir ayuda, si acepta enfrentar su sombra. Para evadirlo es más cómodo dar excusas como: ay, déjalo, está llorando porque tiene ganas de llorar, déjala, está llorando por capricho, ni le hagas caso, o se contagió de un virus en la escuela, o no, ese niño necesita límites. Cada bebé que tenemos es una oportunidad para rectificar el camino de conocimiento personal, es un espejo para la mamá. Muchas veces nos da miedo sentir que no somos presentables en sociedad. Para que el bebé se pueda relacionar es necesario que entre en fusión. La primera fusión que tiene el bebé es con la madre. Ya más o menos a los 9 meses, cuando se acaba la estrogestación y gana cierta independencia, ya se puede relacionar con su padre, con sus hermanos, con parientes cercanos, pero siempre es mediante la fusión. Es un camino de construcción psíquica relativamente largo para construir su yo soy. Un ejemplo muy claro es cuando vamos a una fiesta con un niño pequeño y ya queremos que vaya, que corra, que interactúe, que se suba a los juegos, que le hable a los niños, y algunos niños se mantienen serios y observando desde un lugar seguro. Generalmente es pegados a mamá, literalmente te toman la pierna, te abrazan y no te quieren soltar. Y cuando apenas se va él entrando en ambiente, es cuando ya es hora de irnos y el niño hace cierto berrinche, por así llamarlo, y ahora resulta que ya no se quiere ir porque al fin entró en fusión con su lugar, con su contexto inmediato, o quiere llevarse algo del lugar para no desprenderse tan abruptamente de ese contexto en el que estaba. Generalmente los niños aceptan retirarse de ese lugar, casa de los abuelos, de una fiesta,
de ese lugar con el que ya entraron en fusión, cuando se les deja llevarse algo de ese lugar donde pudieron entrar en fusión. Claro, si es algo, por ejemplo, de los abuelos, pues tú como mamá o como papá debes comprometerte a se los regreso la próxima semana que venga, o lo regreso la próxima vez que nos veamos. Y pues respaldas una actitud muy sana y muy natural de los niños. Esta manifestación suele disminuir a lo largo de los años, siempre y cuando se le permita vivir su etapa. Si no se le permite vivir la etapa en la adultez, se convierten en personas posesivas, hartantes, basadas en celos y desconfianza. Es un grito desesperado para no quedarse solos eternamente. El inicio de la separación emocional va más o menos a los 2 años, cuando inicia el lenguaje verbal. Primero se nombra él en tercera persona y después ya se va, conforme su madurez, se va nombrando en primera persona. Y un día, sin que te des cuenta, amanece apropiándose del yo. ¿A qué nos referimos con tercera persona? Por ejemplo, que el niño diga, Juan quiere comer, Juan tiene hambre, en lugar de decir yo tengo hambre, porque lo ve desde la fusión con su mamá. Ya se va convirtiendo en un ser separado, único, auténtico, capaz de convivir y relacionarse con otras personas. Y esta separación emocional no es rápida, no dura nada más un año. Va desde los 2 años aproximadamente hasta los 14 años, cuando inicia el tercer septenio de nuestras vidas. Es importante saber por qué ocurre algo, hablando de los síntomas, por ejemplo, pero también es más importante preguntarnos para qué, incluso ser capaces de sostener dicho síntoma hasta saber para qué se está manifestando. Pero generalmente la mayoría busca saturarlos de medicamento, de algo que le para el síntoma, porque nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos y nos da miedo que esa enfermedad que está mostrando el niño. De hecho, no sé si tú te has dado cuenta que hay niños muy enfermizos, que cada semana están enfermos, y hay otros que ni se enferman, pero tiene que ver más con la fusión emocional que tienen con sus cuidadores, en especial con su madre. Cuando uno se cuestiona a sí misma, libera a su hijo porque se hace cargo de su propia sombra. No es la resolución completa del problema o la situación que vives, porque eso te puede llevar toda la vida con lo que te estás enfrentando. De hecho, es muy importante que sí se dé esta fusión emocional en mamá-bebé, porque nos acordamos cuando nosotros fuimos niñas y es algo como muy instintivo, que tú recuerdas qué es lo que te gustaba, qué es lo que no te gustaba. A mí, por ejemplo, me gustaba que confiaran en mí, que confiaran en que aunque era niña en edad preescolar, yo ya tenía un razonamiento, que me podían pedir mi opinión y yo se las podía dar, que podía comprender muchas cosas, no me gustaba que me subestimaran. Entonces yo me acuerdo de eso de mi infancia y ahora con mis hijas pues no las subestimo, tomo en cuenta lo que dicen porque son personas pensantes, inteligentes, auténticas, únicas y vale la pena escucharlas. Entonces tú regresas a lo que viviste de niño o de niña y te acuerdas que había cosas que no te gustaban, no te gustaba que estar en una situación de riesgo donde para muchos era gracioso que se burlaran de ti o cualquier cosa, pero tú ya no permites que eso le pase a tus hijos. Por eso es importante la fusión emocional, creo yo agregaría ese comentario. Ahora vamos a ver un poquito más a fondo qué es la sombra. Se refiere a las partes desconocidas de nuestra psique y mundo espiritual. Las personas nos formamos por nuestra parte luminosa y por la que está oculta en las sombras. Esa parte que es oscura aunque queramos ocultarla. Y esta parte luminosa y esta parte oscura se forman desde que nacemos hasta los 20 años más o menos. Nos identificamos con ciertos aspectos y despreciamos otros. Por ejemplo, si una persona es bondadosa, rechaza la maldad, que es su opuesto. Si ella es muy sincera, rechaza la mentira o la falsedad. Somos como muy tajantes en ese aspecto. El bebé es la oportunidad de reconocernos a nosotras mismas, hacernos preguntas fundamentales, no mentirnos más. Y tomar decisiones es un gran guía, gracias a su sensibilidad. Por eso el contacto profundo con un bebé, en la fusión, debería ser un periodo para aprovechar al máximo, no para quererlo evitar y que pase rápido. Pero entonces, ¿por qué resulta tan arduo, tan difícil, criar un bebé?
porque aparte de reconocer su cuerpo físico, tenemos que reconocernos a nosotras, las mujeres enteras, cuidarnos, respetarnos con nuestras nuevas cualidades, aceptarnos, tenernos paciencia y no exigirnos un rendimiento como el que antes, cuando éramos solteras, cuando no teníamos hijos, estábamos acostumbradas a tener, porque eso cambia. De hecho, me parece muy interesante compartirte que cuando estamos embarazadas nuestro cerebro cambia del cerebro de la embarazada, cuando se nos va el avión, se nos van las cabras, se nos olvidan ciertas cosas y llegamos a ser como más instintivas en lugar de racionales. Esto pasa porque nuestro cerebro cambia, se vuelve a ser como un poquito más reptiliano para en el momento del parto segregar las hormonas del amor, la oxitocina, la prolactina y entonces y todas las hormonas que son analgésicos naturales para así dar a luz a nuestro hijo, pero siempre y cuando nosotros nos estemos dejando llevar por nuestro trabajo de parto, por nuestro cerebro reptiliano. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ocupas mucho el área racional en el trabajo de parto? Pues que tú dices, no, esto está mal, no estoy dilatando. Ya debería haber pasado esto. Entonces te empiezas a presionar y segregas adrenalina. Y la adrenalina, por ejemplo, y el cortisol son contrarias a la oxitocina y la prolactina, creo que es. Bueno, las hormonas, las endorfinas. Las endorfinas y la oxitocina son las hormonas que te hacen estar como tranquila, las hormonas del amor, donde gozas, disfrutas, incluso en los orgasmos soltamos estas hormonas porque estamos bien. Y lo contrario, que no pueden estar en presencia al mismo tiempo, lo contrario es la adrenalina y la hormona del estrés. Entonces, si tú estás racional en tu trabajo de parto, estás más estresada y pues no fluye el parto, porque tú detectas que hay cierto peligro para parir en ese momento y tu parto se frena y ya empieza a haber como sufrimiento fetal y luego viene la etapa de intervenciones a las que estamos acostumbrados. Todos hemos escuchado de la intervención, que primero te canalizo algo en la vena, después que te voy a poner oxitocina, después de que el parto no está funcionando, forceps, cosas que se ocuparon, se descubrieron para salvar vidas, pero que ahora son un protocolo y no debería ser así. Más bien deberían dejarnos parir a nosotras que sabemos cómo hacerlo, siempre y cuando tuviéramos la información y la libertad de podernos expresar en nuestro trabajo de parto, de liberar, de mover como nosotras queramos para traer a luz para dar a luz a nuestros hijos. No es lo mismo que tú estés pariendo en tu casa a gusto con tu esposo, con seres muy cercanos y muy bien elegidos por ti, a que estés viendo que entran y salen, que ya te tocan, que ya te hacen un tacto vaginal, que te dicen acuéstese señora, no tiene que sentarse, porque luego el monitor no lee bien los movimientos de su bebé, o que ellos están cotorreando y tú tratas de entrar en trabajo de parto, pero hay mucho distractor afuera. Entonces todo eso inhibe el trabajo de parto. Y por eso nuestro cerebro desde el embarazo se prepara para hacerse más instintivo, más emocional. Y por eso nos cuesta trabajo cuando tenemos a nuestro bebé en el posparto reconocernos como mujeres nuevas, porque ya no vamos a tener el mismo rendimiento que antes. No sé si después regrese como que ese rendimiento y esa luz que tenías cuando no tenías hijos, pero pues son cambios necesarios que la naturaleza, que Dios mismo nos puso para asegurar la supervivencia humana. Si fuera malo no lo tendríamos, pero es todo lo contrario, es bueno, solamente que nos hacen sentir como que estamos mal, como que estamos locas, y no. De hecho, es muy común que la mujer puérpera tenga la sensación de enloquecer. La mamá puérpera suele perder todos los lugares de identificación que antes tenía. Suele sentirse como un pez fuera del agua porque la vida afuera continúa, pero contigo se detiene porque acabas de tener un bebé. Entonces no hay lugares a los que puedas ir tan fácil con tu bebé. Por ejemplo, ya no vas a poder ir a bares si estabas acostumbrada a hacerlo, o a fiestas. Yo me acuerdo que con mi segunda hija yo no quería ir a ninguna fiesta, yo quería quedarme en mi casa cuidando a mi bebé y cuidando a mi hija mayor, porque tampoco me gustaba que fuera ella sola a las fiestas o con los familiares,
porque realmente nadie la va a cuidar como yo la cuido. Y era pequeñita, seguía siendo un bebé, mi primer hija, mi hija mayor. Entonces, no, la sociedad no te entiende esa parte, incluso se maldiagnostica muchas veces la depresión postparto. Para que haya depresión postparto, debe haber una violencia muy fuerte en tu parto, o que ya tengas problemas de antes, que ya cargues con depresiones, que haya soledad, desprecio eh, en, en el parto y después del parto, que no te sientas sustentada, apoyada emocionalmente. Es necesario que cada madre se vuelva un poco loca, que tenga el apoyo de la gente que la ama, de su familia, de su pareja, para abandonar este mundo racional, abandonar los problemas y hacerse cargo de la crianza de su bebé. Existe una pérdida de identidad en el puerperio. El mundo no se detiene y observamos que nuestro lugar de trabajo, nuestras amistades, los lugares que frecuentábamos, los intereses personales se convierten en recuerdos ahogados por el llanto de bebé que ahora nos está reclamando. Para atravesar el puerperio es necesario discriminar la necesidad personal de sumergirse en la fusión, del temor a la incomprensión de otros, que apremian esos procesos porque les parecen demasiado diferentes a todo lo conocido. Pero realmente eso es problema de otras personas, es problema de ellos, no tuyo. Tener en claro el propio deseo, confiar en la intuición e impulsar el vuelo hacia el interior del alma femenina nos facilita la travesía. Entonces, no pretendo criticar a nadie, pero a veces podemos observar en nosotras mismas o en otras personas de que hay mamás que rechazan como estarse haciendo cargo del bebé y ponen distintas excusas, el trabajo, el tiempo, el quehacer, pero realmente es como una barrera para no entrar ellas en contacto con algo que les lastima, que es su propia sombra, porque se ven vulnerables y realmente a nadie le gusta verse vulnerable. Entonces, si nosotros normalizamos este sentimiento y nos damos permiso de enfrentarnos a nuestra sombra, de decir, ok, ahorita me estoy sintiendo de esta manera, mi bebé está demandándome esto, podemos hacer seres de nuestros bebitos mucho más seguros, independientes, bien contenidos emocionalmente, y nosotras podemos aprender mucho de lo que nos pasó en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, con nuestra sexualidad, si nos damos el permiso de ser un poco raras, ser un poco alocadas a lo que convencionalmente es, porque realmente eso que sale en las películas de que el bebé lo acuestas en su cuna y duerme toda la noche y tú estás súper arreglada y fresca y puedes salir a hacer tu vida, es una mentira que realmente no se vale. No puede ser que pongan eso en las películas, pues sí, es pura ficción, es tontería, realmente eso no pasa, porque el bebé necesita al menos los primeros 9 meses, y digo al menos porque sabemos que es mucho más, pero al menos esos primeros meses necesita estar pegado al cuerpo de la madre para alimentarse, darle pechito, que se sienta acogido como cuando estaba en el vientre, porque es su lugar seguro la mamá, y además él es una criatura indefensa que no se puede defender de un depredador si es que aparece. ¿Y qué pasa? Nosotras nos salimos a trabajar, no estoy criticando a nadie, pero suele pasar mucho, sales a trabajar, lo dejas con una niñera, con otras personas que a lo mejor a la mano, o sea, está fácil para dejarles a tu bebé, pero que son depredadores y empiezan a abusar física, mentalmente, en el peor de los casos, de tu bebé, y tú ni cuenta te das porque no te quieres hacer responsable de algo que te corresponde a ti, que es un trabajo realmente súper valioso, que si todas las mamás nos hiciéramos cargo de nuestra psique y de la crianza de nuestros bebés, pudiéramos tener una sociedad mejor, más amada, como en la mayoría de los mamíferos, o en todos los mamíferos del reino animal, donde ponen a las crías dentro del grupo, lo rodean las hembras, y a las hembras las rodean los machos para protegerlas, para que a su vez protejan a los bebés y así se preserve la especie. De hecho, sería muy bueno estar a favor, o en tu micro sociedad,
hacer una sociedad que no sea del patriarcado, sino que sea de matriarcado, donde se proteja a la madre y a su vez se protege a la infancia, a los hijos. Entonces van a nacer muy sanos física y emocionalmente. Cuando te empiezas a hacer cargo de tu sombra, aunque te moleste escucharlo, aunque digas, ay no, eso no es cierto, son ideas muy hippies, pero cuando te empiezas a hacer cargo de lo que tú eres, de lo que tú traes, tus hijos no se enferman, pueden pasar años sin enfermarse, porque no están constantemente con ese como que, hey mamá, está pasando esto, date cuenta de que no paro de llorar porque tú por dentro quieres llorar, que te estoy rechazando estar contigo tomando pecho, por ejemplo, que me separo abruptamente porque yo siento que tú me estás rechazando a mí como bebé. Entonces si nos pusiéramos a pensar, bueno, le salieron ronchitas a mi bebé, ¿qué quiere, qué está haciendo erupción dentro de mí para que lo manifieste en el cuerpo del bebé? Pues puede ser una gran diferencia hacernos cargo de estos sentimientos, de estos síntomas y crecer como personas. Pero es una decisión muy personal. Si la vecina no quiere hacerlo, pues está en su libertad, también es su derecho y es muy respetable. Pero si tú quieres hacerlo, mmm, quiero que sepas que no estás mal, que hay muchas mamás que se preocupan de esa forma por su familia y que cada quien a medida de sus creencias, de sus posibilidades, va a ser lo mejor para su familia. Y pues bueno, hay que respetar, pero también hay que tener en cuenta nuestra base emocional para llevar a cabo nuestra tarea de la crianza. Eso fue todo y pues muchas gracias por tu tiempo. Chao.